sea lo más justa posible. Entonces, estoy planteando una evaluación para el primer corte con respecto a lo que hemos visto hasta ahorita, la parte introductoria de las clases anteriores y los temas que veamos de aquí hasta la próxima semana, que sería gestión de memoria y gestión de archivos, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a tener que hablar ahorita. Hay una clase que debemos recuperar y hay otra, de pronto una actividad extra que voy a dejar pues para como trabajo independiente, que si de pronto tienen alguna inquietud, pues podríamos cuadrar una reunión, una tutoría adicional, con el fin de cubrir estos temas pues de la forma menos traumática posible. ¿Listo? Esa es la idea. Entonces, bueno, les voy a pedir que por favor demos una esperita de unos 10 minuticos más mientras llegan los demás. Y arrancamos, ¿vale? Esperen unos 5 o 10 minuticos, estamos empezando. Más conveniente en este caso evaluar el primer corte. ¿Listo? Entonces, vale, vamos a mirar quiénes están conectados. Humberto Bonilla, ahí lo veo conectado. Sebastián Cabal. Presente, profe. Sebastián Presente, Cabal. profe. Livia Chavarro. Presente, profe. Livia Chavarro. Carlos Calderón. Presente. Brian García. Leonardo Garzón. José Luis Giraldo. Presente, profe. Johan Guañarita. Bueno, ahí aparece conectado, pero no responde. Bueno, puede ser que no tiene acceso al micrófono. Listo. Kevin Guerrero. Presente. Iván Ortúa. Presente, profe. Giovanni Jaramillo. Presente, profe. Adrián Mina. Luis Hernando Montoya. Presente, profe. Cristian Mosquera. Miller Mosquera. Carlos Murcia. Presente, profe. Brandon Ramos. Presente. Presente, profe. Daniel Troches. Presente, profe. Listo. Esteban Troches. Presente, profe. Laura Camila Urbano. Presente. Cristian Velasco. Presente, profe. Kevin Vélez. Presente, profesor. Juan Felipe Villota. Presente, profe. Y Frank Yepes. Presente. Perfecto, listo. Bueno, estamos todos. Bueno, muchachos, entonces comentarles dos cosas. Vamos a mirar por acá.
tenemos un pequeño retraso en el curso de unas 2 clases. Como les dije, pues esto no es culpa de ustedes, son eventualidades que se han presentado este semestre. Pues como ustedes saben, estamos en un proceso de acreditación institucional, estamos en el proceso de obtener el registro calificado de algunos programas virtuales. Entonces digamos que eso nos ha cargado un poquito de tareas y pues nos ha tenido que poner al tanto de otras tareas que obviamente no son pues tan importantes como las clases, que las clases son supremamente importantes, pero digamos que en algún momento pues le toca a uno cumplir con otras cosas. Bueno, yo les había dicho en la clase pasada, le había mandado un formulario, una encuestica, cuándo podríamos recuperar esa clase que nosotros debemos. Digamos que en este momento solamente han respondido 13 personas, ¿sí? Voy a compartir de nuevo el enlace que yo tengo de esa encuesta. Voy a pasarlo otra vez aquí en el chat para que por favor quienes no hayan mirado esa encuesta, pues por favor me colaboren. Es supremamente importante que ustedes me digan entonces en qué horario les queda fácil que recuperemos la clase. Es decir, no van a... Bueno, la idea sería como resolver dudas, hacer un ejercicio sobre estas técnicas de manejo de memoria que se utilizan en los sistemas operativos, que es el tema de hoy, pero digamos que no es necesario que sean las 3 horas o que sean 4 horas, pueden ser 2 horas o 1 hora y media, dependiendo de cómo rinda, ¿sí? Entonces ahí sí les pediría el favor que por favor me ayuden con este formulario y miremos entonces la próxima clase, en qué horario podríamos dar una clase extra, ¿sí? Y de una vez pues acá lo coordinamos y creo la sala. Yo sé que para ustedes pues puede ser un poquito difícil, la mayoría de ustedes trabajan y coordinar pues un horario extra puede ser complicado, a otros les puede quedar más fácil, ¿sí? Entonces, vuelvo y les repito, en este momento solamente han respondido esa encuesta que envié la clase pasada 13 personas. Voy a volver a enviar el enlace para que me colaboren los que no la han llenado aún. Vamos a mirar si la... A ver, vamos a mirar el enlace. Listo, voy a copiar otra vez por el chat. Esa es la pequeña encuesta que yo les envié la semana pasada. ¿Listo? La mayoría en este momento de esos 13 que respondieron, más o menos un poquito menos de la mitad, pues digamos que manifestaron que un horario que podría ser conveniente para recuperar esa clase podría ser el martes en la tarde, pero yo sé que, pues digamos que no a todos les va a servir, ¿cierto? Entonces, vale, la pregunta es la siguiente. Martes a las 2 de la tarde, ¿quiénes pueden conectarse una sesión de unas 2 horitas? Hacemos el repaso de lo que voy a preguntar en la primera evaluación. Levanten la mano. Ustedes tienen una herramienta ahí en Zoom para levantar la mano. ¿Quiénes pueden el martes en la tarde? Y dejen la mano levantada, no la vayan a bajar. Listo, perfecto. Entonces, bueno, esto siempre es una cantidad grande. A ver, déjenme las manos así como están. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12.
12 personas. En este caso, de acuerdo al listado que tengo, son más o menos la mitad. ¿Sí? Entonces, vale, ya la programo entonces el martes a las 2 de la tarde. Y los demás que no levantaron la mano, ¿qué pasa? ¿No pueden el martes? ¿En qué horario? Bueno, ya alguien más levantó la mano para el martes en la tarde. Listo, martes en la tarde. Sería hacer una práctica de lo que vamos a mirar hoy en teoría. La teoría es bastante pesadita, un poquito densa, pero la idea del martes sería como hacer una práctica y de pronto empezar a llenar laguna. ¿Listo? Profe, ¿Listo? profe. Señor. Es que los revisores fiscales me llegaron lunes y martes todo el día. Ni modo de moverle la cita. Tengo revisoría fiscal. Ni modo, vale, listo. Entonces podemos hacer una sesión el martes y los demás que no levantaron la mano, entonces tengo otras franjas por acá. ¿Qué son? El miércoles sería ideal. Podría ser el miércoles, entonces, vale. Bueno, los que pueden el martes pueden bajar la mano. Entonces yo ya sé que la mayoría cuento con el martes. Yo les envío el enlace ahorita mismo, ¿vale? Y los demás, bueno, martes, podemos ponerla de 2 a 4, de 2 a 4, de 2 a 3 y media, una sesión no muy larga en realidad. Y bueno, los que no pueden el martes, entonces el miércoles en la tarde, miércoles de 2 a 4, pues si no pueden, y espero que no me vayan a decir, o es el martes o es el miércoles. Si ahorita vuelven y me levantan la mano el miércoles, pues me voy a confundir porque entonces no sé. Es decir, los que ya levantaron la mano para el martes, no vuelvan a levantar la mano ahorita. Es decir, los que no puedan el martes, pueden el miércoles. Entonces programamos el miércoles. Listo, perfecto. Entonces vamos a hacer 2 sesiones. Martes y miércoles a las 2. Yo programo la reunión ahorita y se las envío por el chat. Ya quedamos entonces con esas 2 sesiones. Perfecto. Entonces, gracias, profe, gracias. Bueno, sí, ya con eso digamos que cubro la mayoría. Me disculpan acá los pequeños silencios que tengo, pero la verdad es que en este momentico me están escribiendo de muchas partes cosas institucionales y la verdad pues es un poquito complicado de responder. Vale, pero bueno. Vale, estamos aquí. Vamos a arrancar con estos 2 temitas que son supremamente importantes, son densos, son muy matemáticos y podemos hacer algunos ejercicios en alguna herramienta de programación que ustedes conozcan. Gestión de memoria, paginación y segmentación y modelo de gestión de almacenamiento, estructura de almacenamiento, planificación y un poquito de sistemas de archivos. Es decir, la primera evaluación no va a abarcar nada que nosotros no hayamos visto acá, pues sería injusto. Entonces vamos a tratar de abarcar la mayor cantidad de temas y que la evaluación pues sea acorde a eso. ¿Listo? Entonces vamos a arrancar por acá con el tablerito. Vamos a arrancar con la gestión de memoria. ¿Listo? Entonces les había dicho en clases pasadas que una de las tareas, bueno, un sistema operativo cumple 2 tareas importantes. Voy a empezar a grabar desde acá. Un sistema operativo cumple 2 tareas principales en cuanto a la gestión de un sistema informático. Abstrae todos los recursos de hardware y administra los recursos, ¿sí? Entonces sabemos que la evolución de los sistemas operativos está muy amarrada a la evolución de los sistemas informáticos y a la evolución del hardware, a la evolución del software, a la evolución de los distintos dominios en los cuales se utilizan los programas, ¿sí? Sabemos que cada vez son más complejos, cada vez tenemos máquinas con mayores prestaciones y necesitamos
en dichas máquinas pues implementar programas cada vez más complicados, con más usuarios, con más, pues digamos, requerimientos funcionales y no funcionales, por decirlo de alguna forma. Entonces, en los sistemas operativos encontramos algo que se llama la gestión de memoria, que es supremamente importante. Esto está amarrado al concepto de proceso, que nosotros todavía no hemos visto procesos, pero vamos a ver la parte un poquito aritmética y operacional de cómo ejecuta un sistema operativo la gestión de memoria, ¿sí? Ya después, cuando entremos a la parte de procesos, pues vamos a mirar en detalle pues cómo los construimos. En un sistema operativo hay un módulo que se llama la unidad de administración de memoria, ¿cierto? Ustedes lo encuentran en la literatura con este nombre, que se encarga precisamente de pues esos distintos programas que están involucrados en un sistema operativo. Entonces, partimos de este concepto, la multiprogramación, ¿sí? La capacidad que yo tengo de tener varios procesos ejecutados en memoria de forma concurrente, ¿sí? Entonces, en este momento tienen abierto el navegador web, tienen abierto Zoom, tienen abierto Office, un montón de programas. Cada uno de esos programas tiene sus propios procesos y esos procesos están alojados en memoria, y de alguna forma el sistema operativo debe garantizar que todos esos programas se ejecuten de forma conveniente, ¿sí? Esta sigla que ustedes la van a encontrar en los libros es la unidad de manejo de memoria, ¿sí? La Memory Management Unit, ¿sí? Es la que se encarga de garantizar que estas 5 cosas se cumplan con respecto a esos procesos que me representan los distintos programas. Partamos de que yo tengo algo que se llama la memoria secundaria, ¿cierto? Alias discos duros, y tengo la memoria primaria, la memoria principal, que pues no es más que la memoria RAM y los registros de la CPU, ¿listo? Tengo por acá un montón de procesos, ¿cierto? Todos esos programas que están compitiendo por esos recursos. Y una tarea muy importante de la que se encarga esta unidad de gestión de memoria es en mapear esos procesos que están almacenados en la memoria secundaria, alojarlos en la memoria primaria. Entonces sabemos que nosotros tenemos unos ejecutables por acá, unos archivos ya compilados o precompilados, ¿sí? Ya sea que estemos hablando pues de ejecutables o estemos hablando de archivo intermedio, ¿cierto? Los .jar de Java o los, en fin, lo que sea, ¿sí? Cualquier tipo de archivo ejecutable, archivo binario que pueda ser traducido al lenguaje máquina y que tenga que alojarse acá en la memoria primaria. Resulta que una de las tareas del sistema operativo es empezar a traducir ese proceso que está almacenado en memoria secundaria, qué posiciones de memoria primaria le corresponden. Ahí, digamos, es donde está la parte matemática pesada, que vamos a mirar ahorita un poquito cómo se hace. ¿Listo? Sin embargo, la tarea de la unidad de manejo de memoria debe garantizar que se cumplan estas 5 cosas. ¿Sí? Son como los criterios de diseño. Si ustedes quisieran hacer un sistema operativo nuevo, tendrían que contar con que su unidad de gestión de memoria les permita, primero, reubicar un proceso, ¿sí? Un proceso que está representado en un archivo compilado acá en la memoria secundaria. Si en algún momento la persona cierra la aplicación, ¿cierto? Termina el proceso y se vuelve otra vez a iniciar, lo vuelve a abrir, pues entonces que el mismo sistema operativo se encargue de reubicarlo en otro espacio de memoria distinto, ¿sí? Nosotros sabemos que como programadores, nosotros nos encargamos de la lógica del programa, pero no sabemos en memoria primaria ese proceso donde está ubicado, ¿sí o no? Entonces, esa tarea debe efectuar la unidad de manejo de memoria. Un proceso que estaba en la memoria secundaria puede ser por acá en un espacio
intercambio, ¿cierto? Puede ser el swap. O puede ser como ejecutable, pues entonces cuando ya lo voy a cargar en memoria primaria, pues qué ubicación le va a tocar. Entonces, una buena unidad de gestión de memoria de un sistema operativo debe permitir reubicar los procesos cuando estos se terminen, cuando sean reinicializados. ¿Listo? Otra característica con la que debe cumplir la unidad de gestión de memoria es protección. Resulta que en este momento ustedes tienen varios programas abiertos. Bueno, nosotros tenemos varios programas abiertos. Cada programa no necesariamente le corresponde un proceso, ¿sí? Los procesos tienen unas características. Tienen, digamos, una dirección en memoria, tiene unos datos, tiene un espacio de pila donde él va a gestionar todos los llamados a las funciones. Y es posible que un programa cuente con varios procesos, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, en un procesador de palabras, por ejemplo, Word. Tengo un proceso para manejar el corrector de ortografía, tengo un proceso para manejar el renderizado en pantalla, tengo un proceso para manejar la visualización de gráficos vectoriales, ¿sí? Y esos procesos digamos que están compartiendo espacio en memoria. Yo necesitaría de alguna forma garantizar que cada proceso esté protegido contra las intrusiones de otros procesos, ¿sí? Encontrar un espacio por acá de lectura y escritura. Es decir, que un proceso que pertenece a un programa no pueda escribir en el espacio de memoria de otro proceso que corresponde a otro programa, porque entonces empezarían a pasar cosas extrañas, ¿cierto? Si tengo abierto Word o Excel y tengo abierto también el navegador, o si tengo Zoom abierto, pues que entonces ese proceso que corresponde a ese programa de Zoom no tenga acceso a los datos de ese proceso de Office o de ese cualquier otro programa, porque entonces habrían vulnerabilidades también de seguridad y inconsistencias en los datos de cada proceso. Entonces, la gestión de memoria necesita que los procesos estén protegidos. ¿Listo? Necesitan también que ellos puedan compartir memoria. Algunos programas, como les digo, pues tienen, digamos que están desplegados en distintos procesos. Esos procesos pueden compartir datos, pueden compartir información. Entonces, mi sistema de gestión de memoria debe permitir que esos procesos puedan compartir esos espacios que yo determine que son comunes, ¿sí? Es decir, en determinados momentos yo debo garantizar que los procesos estén protegidos, pero también que se pueda compartir información, que en algunos procesos pueda existir la opción de que haya un espacio común ahí en memoria con unos datos comunes y se pueda, pues digamos en este caso, ejecutar esos dos procesos o n procesos con ese espacio compartido sin ningún problema. Un buen sistema de gestión de memoria, como el que tienen la mayoría de los sistemas operativos ahora, me permiten hacer una traducción eficiente entre la organización lógica de la memoria y la organización física, ¿sí? Con respecto a la organización lógica, ¿a qué me refiero? Es decir, yo tengo un programa con unos datos, tengo unas funciones, unos métodos, unos módulos, pero digamos que yo como programador, digamos que de forma anticipada no sé cuál va a ser el espacio en memoria que va a ocupar, ni cómo va a estar desplegado cuando ya, digamos, esté ejecutado, cuando se cargue en la memoria principal, pues dónde va a estar ubicado. Entonces, digamos que un buen sistema de gestión de memoria lo que hace es hacerme esta traducción entre la organización física y la organización lógica de esos procesos. Lógicamente, entonces, los procesos de que están compuestos y tienen un espacio para los datos, los saltos de instrucciones, ¿cierto? Y una organización física que tiene que ver esos procesos en la memoria secundaria y en la memoria primaria, cómo están
direccionados. ¿Listo? Bueno, hasta ahí hay solo teoría. Hay un problema con el que están enfrentados los sistemas operativos y es con el particionamiento. ¿Sí? Hay dos tipos de particionamiento de memoria. Que son el particionamiento estático y el particionamiento dinámico o variable. Entonces sabemos que un programa cuando se está ejecutando, cuando se convierte en un proceso en memoria, pues digamos que tiene un espacio pues para el código, para los saltos, ¿cierto? Para los datos. Pero yo como programador anticipadamente no lo conozco. Entonces lo que yo hago es simplemente pues confiar en el módulo de administración de memoria del sistema operativo, que utiliza estos dos mecanismos de particionamiento. Es decir, yo tengo una memoria primaria de determinado tamaño, puede ser, no sé, ya estamos en el orden de los gigas. Ustedes ven la literatura sobre sistemas operativos, como la teoría no ha cambiado mucho, ustedes van a ver ejemplos que hablan de memoria primaria, memoria RAM de megas, ¿cierto? Pues ya no tenemos megas en la memoria RAM, tenemos gigas, ¿sí? Entonces hay varios órdenes de magnitud ahí más, esa memoria ha cambiado, digamos que exponencialmente con los años. Entonces, supongamos que tengo acá un espacio de memoria. ¿Cuántas particiones aquí en memoria hay? 8, ¿cierto? Una memoria de 64 megabytes. El particionamiento estático me dice, bueno, estamos en un entorno multiprogramación, van a haber varios programas, varios procesos que van a competir por esa memoria, pues entonces particionémosla con espacios fijos, ¿cierto? Entonces vamos a crear particiones en la memoria primaria de igual tamaño, de 8 megas, ¿cierto? Si tuviera una memoria de 128, pues podría crear particiones de 16, en fin. Esto digamos que funcionó en algunos sistemas operativos antiguos hasta hace mucho tiempo y no es la forma como usualmente se hace, ¿sí? Usualmente el particionamiento se hace de forma dinámica. Pero bueno, el particionamiento estático también tiene una variante, ¿sí? A ver, digamos que yo previamente sé cuál es el tamaño de mi memoria primaria y yo puedo decir, bueno, vamos a particionarlo en fragmentos iguales o vamos a particionarlo en fragmentos, digamos que progresivamente más grandes, porque no todos los procesos ocupan el tamaño. Entonces, digamos que con esto digo, vale, con esto voy a cubrir la necesidad de procesos de distinto tamaño. Puede que hayan procesos muy grandes que tengan muchas instrucciones, ¿sí? Tengan muchos datos que empleen 8 megas, o puede que haya procesos muy pequeñitos que no sean tan grandes, tan pesados, que utilicen menos datos, menos instrucciones y utilicen menos espacio en memoria, ¿cierto? ¿Qué podría estar pasando ahí? Pues bueno, en el caso de los procesos grandes, pues digamos que yo podría estar utilizando varias particiones de esa memoria primaria pero dentro del particionamiento fijo, digamos que se propuso, bueno, vamos a particionar en espacios de distinto tamaño, ¿sí o no? Entonces, procesos pequeños, vamos a tirarlos por acá. Si hay uno un poquito más grande, pues entonces lo podemos poner por acá. Y ya los más grandecitos, pues ya los podemos poner por acá. ¿Sí? Bueno, alguien está levantando la mano por acá. ¿Quién levantó la mano primero? Creo que de pronto se me fue el audio. A ver, Marcela. Hola. Creo que nunca bajaron la mano. ¿Será? Bueno, Villota levantó la mano. No, Villota había bajado la mano, sino que ¿por qué aparece? Ve, profe, tengo una pregunta. Ah, Sebastián Cabal. Dime. O sea que
en el estático se puede, la primera forma de repartirlo es de una manera equitativa, donde, o sea, se puede repartir igualmente para cada proceso o se puede repartir de una forma equitativa dependiendo de la magnitud del proceso, ¿cierto? Digamos que ahí tengo que partir del supuesto de que más o menos estoy calculando cuánto puede ocupar en memoria cada proceso, porque yo digamos que como programador no lo sé y obviamente pues el sistema operativo lo va a saber solamente cuando ya vaya a cargar el proceso en memoria. Pero digamos que es una apuesta un poquito arriesgada porque yo digo, bueno, obviamente pues no vamos a tener memorias del orden de los megas, sino que ya vamos a tener gigas, ¿cierto? Y yo digo, bueno, pues... A ver, uno puede asumir una máquina de 64 megas de RAM, pues es una máquina muy antigua, ¿cierto? Y lo que yo voy a tener acá, pues son programas muy sencillos que ocupan un espacio en memoria primaria del orden de los 8 megas. Entonces yo podría decir, si yo lo particiono en segmentos del mismo tamaño, ¿cierto? O en particiones más bien, no son segmentos, son particiones. Entonces yo digo, bueno, más o menos voy a tener al menos 8 procesos de 8 megas. Si hay uno más grande o más pequeño, pues bueno, le va a tocar utilizar varios espacios continuos, ¿sí? Y esto tiene que ver también con otro, pues digamos, acercamiento a la asignación de memoria, que es la asignación de espacios continuos o la asignación de espacios discontinuos, ¿sí? Nosotros sabemos que al menos en memoria primaria, pues que utiliza elementos de estado sólido, pues digamos que esto se puede hacer sin tanto trauma, ¿cierto? Porque son memorias de acceso aleatorio, ¿sí? Están direccionadas como una matriz. Entonces digamos que el costo en tiempo ahí es menor, ¿cierto? Que si hiciéramos lo mismo en un disco magnético, ¿sí? Entonces recordemos ustedes que de pronto ya vieron... alguna materia relacionada con el hardware del computador, pues un disco magnético para llegar a determinado sector, a determinada pista, pues tiene que hacer un movimiento y eso es costoso. Entonces, digamos que estamos hablando de la memoria primaria. Digamos que sí, hay un costo computacional ahí, pero no es tan alto como si estuviéramos hablando de la memoria secundaria. Y lo que dice Sebastián es que, bueno, en un caso puede ser más favorable, ¿sí? En la partición, bueno, en ambos casos son particiones fijas. Las particiones de igual tamaño, yo digo, bueno, hay unas que son más o menos, hay unos procesos que pueden utilizar o pueden utilizar menos. Y en esta suposición, pues igual también, pues digamos, estoy asumiendo que van a haber procesos pequeños, van a haber procesos grandes, pero ¿qué pasa si tengo entonces que voy a utilizar más o menos 8 procesos del mismo tamaño? Pues entonces ya voy a tener uno que va a tener que utilizar esta de acá, uno de pronto de 8 que utilice esta partecita de acá, otro que utilice solo la mitad, ¿cierto? Y como les digo, la partición, este tipo de partición no es la más conveniente, pues habían varios sistemas por allá muy antiguos que hacían esto, pues porque digamos que más o menos se conocía que el software que se iba a manejar en esas máquinas era más o menos de una complejidad similar y digamos que se asumía, es decir, y todo partía pues de esas suposiciones muy fuertes de que particionando en particiones de ese tamaño era suficiente como para poder atender a los posibles procesos que se iban a tener que manejar en el sistema operativo. Pero igual en ambos casos, para el particionamiento estático, pues digamos que las suposiciones son bastante fuertes. ¿Listo? No es la más conveniente. Ya vamos a mirar entonces el particionamiento dinámico, cómo lo hace. Por acá tengo Villota que tiene la mano levantada, ¿vale? ¿Vas a preguntar algo, Juan? Villota. Se le quedó la mano levantada accidentalmente, vale, listo. Juan sí iba a preguntar algo.
¿O no? Está como indeciso. Levanta la mano, baja la mano, abre el micrófono, cierra el micrófono. Hola, Juan. ¿Quieres probar el micrófono? Bueno. Vale, no sé si ya con eso quedó un poquito más claro para Sebastián o lo enredé más. No, sí entendí, profe. Vale, bueno, a Juan no le funciona el micrófono. Bueno, entonces vamos a mirar cómo funciona el particionamiento dinámico. Entonces, miren, hay varios mecanismos de gestión de memoria. Uno es el particionamiento, hay otro que es muy conocido, que lo voy a poner por acá más abajo, que es la segmentación. Entonces, en cuanto a gestión de memoria, ustedes van a encontrar como los dos acercamientos, particionamiento y segmentación. Estamos en el particionamiento, que sabemos que tenemos al menos particionamiento de dos tipos. Particionamiento estático y particionamiento dinámico. ¿Sí? Bueno. En el particionamiento dinámico, ¿qué tenemos? Entonces les voy a contar. En el particionamiento dinámico, vamos a mirar por acá. Particionamiento dinámico. Bueno, quiero mostrarles algo acá, más o menos, qué tipo de información maneja un proceso. Entonces, voy a ponerlo acá en el tablerito. Cuando yo hablo de asignarle espacio a un proceso en memoria, pues, ¿qué tiene ese proceso? Entonces, miren, voy a copiarlo por acá en el tablero. Voy a ponerlo por acá. Esta es usualmente la información asociada a un proceso. Esto digamos que para ustedes no es familiar porque nosotros estamos familiarizados con paradigmas de programación, ¿cierto? Con C, con Java. Pero finalmente cuando esos programas se compilan y se traducen al lenguaje de máquina, digamos que hay una información muy básica acerca de cada proceso, que es la que va a tener que alojarse en memoria primaria, ¿cierto? Hay un bloquecito por acá, que es la información de control de procesos. Ya les voy a decir eso en qué consiste. Listo. Bueno, muchachos, esto tiene que ver con un poquito con estructuras de datos. Por acá tenemos algo más o menos famoso. A ver, por acá se me bloqueó el tablero. A ver, se me está poniendo un poquito lento Zoom, me disculpan. A ver, quiero escribir acá en el tablero, pero no me deja. Miren,
cada proceso, ¿cierto? Que usualmente, digamos que si hacemos una relación 1 a 1, podríamos decir un proceso por programa, pero no es cierto. Un programa puede estar desplegado en varios procesos, pero tengo un identificador, es decir, mi sistema operativo tiene un identificador para cada proceso, ¿sí? Tengo por acá el Process ID. Tengo por acá una estructura de datos que se llama el Process Control Block. Tengo el punto de entrada al programa. Tengo acá todas las instrucciones de salto. Como esto, digamos, finalmente van a hacer operaciones sobre los registros. Digamos que podría ser como todas las instrucciones máquina de ese programa. En el espacio en memoria principal, sabemos que esas direcciones en memoria, digamos que tienen su propio mecanismo de direccionamiento, ¿cierto? Van aumentando acá para cada fragmento del proceso. Acá están las instrucciones, acá están los datos y acá está la pila del proceso, que aquí es donde se van a guardar, o digamos los procesos van a llevar memoria de los llamados a los procedimientos o los saltos, es como parte de la memoria. Es decir, en algún momento ese proceso debe llevar memoria de por dónde iba antes de realizar determinada instrucción, y todo está guardado acá en esta estructura, la pila. Entonces, la mayoría de ustedes ya vieron estructuras de datos o la están viendo, saben cómo funciona esa pila, ¿sí? Digamos que lleva memoria de los llamados a esos distintos saltos, y esta es la memoria de los datos. Entonces, la información que debe guardarse en memoria de cada proceso debe darme al menos para manejar todo esto. Entonces, no son solamente las instrucciones, sino también los datos y la memoria de los distintos llamados que haga internamente, y una estructura por acá que se llama el bloque de control de procesos, que esa estructura de datos debe tener al menos lo siguiente. Obviamente esto se va a detallar en la parte de procesos, pero digamos que para adelantarles, que debe tener el PCB. Resulta que para cada proceso yo debo manejar primero el identificador, cómo lo conoce el sistema operativo. Esos procesos pues van a tener que estar, pues digamos que programados, pueden estar en espera, pueden estar en ejecución, pueden estar suspendidos, ¿sí? O si están en la estructura de programación del sistema operativo, si está en una cola, pues debe indicar, bueno, en esa cola en qué posición está y en qué estado está, ¿sí? Si el proceso se encuentra listo para ser ejecutado, si está suspendido, ¿sí? O si está bloqueado. Esa información que está almacenada también ahí en esa estructura de control. Hay algo por acá también en el PCB. Resulta que dentro de cada instrucción, pues digamos que aquí no estamos hablando de instrucciones en un lenguaje de alto nivel ni de nivel intermedio, aquí ya estamos hablando de instrucciones de máquinas. Estamos hablando prácticamente ya de la arquitectura del computador. Entonces yo voy a manejar, listo, ese proceso de manejar acá en el bloque de control de proceso, cuál es la dirección de la siguiente instrucción que se va a ejecutar. Si en algún momento el estado del proceso cambia de estar suspendido a estar en ejecución, pues entonces la misma estructura de control del proceso, pues dice, bueno, el proceso se suspendió en determinada instrucción, pero acá yo guardo cuál es la dirección de la instrucción que seguía, ¿sí? Si eso no estuviera almacenado ahí, pues digamos que sería un caos, porque no se sabría por dónde reanudar, en qué instrucción debería reanudar ese proceso. Obviamente, pues las instrucciones acá del programa, los datos y la pila, que tiene que ver con la memoria de la ejecución. Entonces, cuando se guarda en memoria la información de un proceso, eso es lo que se almacena, ¿listo? Entonces, bueno, el particionamiento estático me dice esto, bueno, vamos a segmentar la memoria en fragmentos iguales o en fragmentos, digamos que progresivamente más grandes, ¿cierto? En potencias de 2 o algo así.
¿vale? Puede ser. Sin embargo, sabemos que vamos a tener programas de distinta complejidad donde van a necesitar, digamos, alojar en memoria procesos más complejos, más grandes, con más datos, con más instrucciones, etcétera. Y este particionamiento puede que no me sirva mucho. ¿Listo? Entonces vamos a mirar el particionamiento dinámico, en qué consiste. El particionamiento dinámico, a ver, vamos a mirar, vamos a mostrárselos con un grafiquito. El particionamiento dinámico. Voy a copiar este gráfico para no tener que dibujarlo. Y vamos a copiar por acá el particionamiento dinámico. ¿Cómo funciona? El tamaño de la memoria primaria sigue siendo el mismo, no quiere decir que la memoria primaria va a ser extensible, no. Lo que va a ser dinámico es la asignación de los distintos procesos. Yo tengo un espacio reservado para el sistema operativo, ¿cierto? Ahí van a estar todos los módulos, la asignación entre esos, el módulo de asignación de memoria va a estar alojado ahí como parte del proceso del sistema operativo. Es decir, el mismo sistema operativo tiene un espacio en memoria para sus propios procesos, ¿sí? Manejo de periféricos, asignación de memoria, etcétera. ¿Listo? Manejo de interfaces de usuario. Me queda por acá un espacio restante para los demás procesos, ¿sí? No tengo particionada mi memoria, es decir, no tengo ninguna tabla que me diga voy a tener tantos segmentos de memoria primaria de determinado tamaño, sino que a medida que van llegando los procesos, los voy alojando en memoria. Y miren que lo hace de forma continua, ¿sí? Pero ¿qué puede pasar? Listo, digamos que esta es como la primera parte del ciclo de vida. Llega el proceso 1, pide recursos del sistema operativo, le asigno un espacio en memoria, llega el segundo proceso, le asigno más espacio en memoria y llega el tercer proceso, pero sabemos cuál es el ciclo de vida de los procesos. Nosotros estamos iniciando y finalizando procesos en el sistema operativo, ¿cierto? Estamos abriendo y cerrando aplicaciones. ¿Qué pasa entonces cuando este proceso de acá se descarga de la memoria? Es decir, se da por finalizado o muere por inanición, no accede a recursos, pues simplemente esa memoria queda libre, ¿sí? ¿Qué problemas ven ustedes aquí en este modelo de asignación dinámico? Miren que van empezando a quedar como huequitos en la memoria principal, ¿cierto? En la memoria primaria. ¿Qué pasa, por ejemplo, en este caso? A medida que se van liberando los procesos, miren que cada proceso va cumpliendo su ciclo de vida, se le va asignando espacio en memoria, es decir, el proceso ha sido iniciado, o lo voy finalizando, o bueno, o se va suspendiendo. Digamos que puede tener una terminación normal ese proceso, o simplemente se descarga por algo anormal que haya sucedido, simplemente ya se libera el espacio de memoria de ese proceso y se empiezan a asignar nuevamente los espacios de memoria que encuentran disponibles. ¿Qué pasa, por ejemplo, en este caso? Se ha seguido este ciclo de vida, se han asignado estos procesos, se han liberado espacios en memoria, por acá pasa que se liberó un espacio de 6 megas, 20 megas, se han liberado y se han reasignado espacio en memoria, ¿cierto? ¿Qué pasa en este caso? 6 megas serían 12 y 4, 20, quedan 20 libres. Y llega un proceso que necesita
24 megas, o bueno, no digamos, no lo pongamos tan grande porque digamos que es mayor al espacio libre. Se podría utilizar el espacio de intercambio en el disco duro, ¿cierto? Ustedes conocen como la memoria swap. Esto lo vamos a poner por acá en paréntesis porque esto es otra forma de hacerlo. Pero ¿qué pasa en este caso? Necesito, por ejemplo, un proceso de 18 megas. ¿Cómo haría la asignación? ¿Será que hay espacio? ¿Será que no hay espacio? Bueno, nadie sabe, nadie responde, nadie opina, no hay preguntas. Creería que no, profesor, porque no hay una reorganización de los espacios que van quedando libres. Bueno, ahí hay un problema que se llama, es un problema típico que no pasa solamente en la asignación de memoria principal, sino también en la asignación de espacio en almacenamiento, que es la fragmentación, ¿sí? ¿Qué pasa con la fragmentación ahí? Pues miren, van quedando espacios libres en la memoria y resulta que ahí mi unidad de manejo de memoria, pues digamos que tiene que empezar a compactar esos espacios libres y empezar a mirar, bueno, tengo direccionado el espacio asignado, pero también tengo que tener direccionado el espacio que está libre, ¿cierto? Entonces, miren, aquí está sucediendo una situación, la siguiente, hay un problema que es de segmentación. Y para cada problema, pues nosotros como ingenieros, pues digamos que tenemos que proponer una solución. Hay dos tipos de segmentación. Aquí hablamos de segmentación de memoria. Es decir, dentro del ciclo de vida de los procesos, ellos se van cargando y descargando de memoria. Y hay dos situaciones de segmentación, que son la segmentación interna y la segmentación externa. ¿Listo? Y este proceso de compactación, ¿sí? Es una tarea que cumple la unidad de manejo de memoria, que lo que hace es precisamente, digamos que a través de un algoritmo, empezar a compactar todos esos espacios libres. ¿Listo? ¿Cómo se lleva a cabo ese proceso de compactación? Denme un minuto, muchachos, por favor. Un proceso que llega, ¿cierto? Digamos que parte del ciclo de vida de un proceso en un sistema operativo es una petición de recursos, es una petición de memoria para poder ejecutarse. Si no encuentra, pues simplemente hay que ponerlo en una cola de espera, ¿cierto? Y eso tiene que ver ya con programación, que lo miramos después. Pero miremos entonces acá abajo a nivel cómo se hace la asignación de memoria. Entonces el primer ajuste, lo que hace es buscar en esos segmentos de memoria, que hay un espacio libre. Tengo un bloque por acá de 16 megas. Vamos a hacer el dibujito por acá. Tengo un bloquecito de 16 megas. Lo que hace el algoritmo del primer ajuste es buscar en todos los segmentos que están libres el primero
que él vea que suple las necesidades de ese proceso, pues simplemente lo asigna, ¿cierto? El primer espacio libre, primer ajuste. El mejor ajuste, digamos que como mi propósito es minimizar la segmentación de la memoria, el siguiente acercamiento sería buscar, bueno, tengo por acá un espacio de 22 megas y por acá tengo uno de 18. Entonces, ¿en cuál de esos segmentos libres se ajusta mejor? Entonces, digamos que si lo asigno acá al primer segmento que encuentre, pues voy a dejar un segmento por acá libre de 6 megas. Y si lo ajusto en este de acá, pues el segmento libre va a ser mucho más pequeño. Entonces, miren, la segmentación tiene que ver con lo siguiente, ya que el programador no sabe de qué, es decir, qué tamaño en memoria va a ocupar su proceso, ¿sí? De sus programas, o los procesos de sus programas mejor. Y ya que la tarea del sistema operativo es precisamente hacer la asignación de la forma más eficiente posible, en este caso, cuando yo hablo de eficiencia es minimizar la segmentación. Entre más pequeños sean esos segmentos, pues digamos que menor, vemos que la segmentación tiene que ver con dos características, el tamaño de los segmentos y el número de segmentos. Entre más segmentos haya de mayor tamaño, pues digamos que yo podría decir mayor es la segmentación de mi memoria principal. Si esos segmentos son muy pequeñitos o son muy poquitos, pues entonces yo digo, vale, creo que la asignación ha sido llevada a cabo de la mejor forma, no tengo segmentos tan grandes y en ese sentido, pues digamos que me va a costar menos trabajo asignarle memoria a los nuevos procesos que lo estén requiriendo, ¿sí? Esos serían como los dos primeros acercamientos, ¿vale? Acá hay una, bueno, creo que no se ve mucho el contraste acá de este diagramita, los bloques asignados están por acá en un gris clarito, por acá en un gris un poquito más oscuro, estos de acá son como las posibles asignaciones de acuerdo pues las tres formas de asignación que él haga con el ajuste. Y pues obviamente los espacios libres están acá en blanco, ¿sí? Entonces, vale, siempre que ustedes se encuentren en los libros o en Google o donde sea, los mecanismos de asignación de memoria, pues van a encontrar diagramas donde los pintan de forma continua. Obviamente ese no es el caso real. Hay otro problema por acá, está relacionado con la organización física de la memoria, ¿sí? Ahí estamos viendo la memoria como si fuera un arreglo, pero en realidad es una matriz. Obviamente, pues, matricialmente se manejan los espacios de forma continua, ¿sí? Entonces, bueno, con respecto a la asignación, en este caso todavía estamos por acá en el particionamiento dinámico. Resulta que hay otros dos acercamientos que son la segmentación y otro es la paginación. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Acá en la paginación vamos a tener que mirar una equivalencia entre la organización física y la organización lógica, ¿sí? Aquí vamos a tener unas pequeñas funciones que me permiten, listo, esa equivalencia entre la memoria secundaria y la memoria primaria, ¿cómo la voy a hacer? Entonces yo sé, digamos que mi proceso como programador, voy a asignarle unas características, ¿sí? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una pausita de unos 5 minutos mientras voy y tomo agua. La verdad me dio mucha sed. Bueno, ustedes también. Yo creo que pueden hacer una pausa activa ahí, 5 minuticos. Y seguimos con este tema.